Hola, mi nombre es Nahuel Tadeo Pérez. Vamos a ver la segunda parte de esta clase, que era anatomía normal anterior de lo que es el tubo digestivo superior. Y ahora vamos a estudiarlo por medio de diferentes exámenes radiológicos, entre ellos la serie de esófago gastroduodenal y la videodeglución. Analizando más detenidamente lo que es la masticación, podemos observar que están comprometidos parte de los huesos del maxilar inferior, así como el temporal, y va a incluir también al maxilar superior a través de las piezas dentarias durante la masticación y en el preparado del bolo alimenticio. Los huesos, las porciones comprometidas de los huesos como el maxilar inferior y el temporal van a ser lo que es el cóndilo del maxilar inferior, así como la cavidad glenoidea del hueso temporal. Ambas superficies van a estar recubiertas por un cartílago articular, pero va a tener una característica principal en donde va a tener un menisco que va a adaptar mejor las superficies articulares. Esta articulación, como dije, permite la apertura y cierre de la boca, como la propulsión y retropulsión de la mandíbula y la lateralización medial y lateral de la misma. Vamos a ver en este esquema que hace referencia a las superficies, como decía, articulares que están cubiertas por cartílago articular y la interposición de lo que es el menisco interarticular, donde tiene una porción central y una anterior y una posterior, que va a adoptar diferentes posiciones durante la apertura y cierre de la boca. También podemos identificar con este color gris a lo que hacen los ligamentos, que van a mantener estable esta articulación, y la presencia de los músculos pterigoideos laterales en su vientre superior e inferior, que van a permitir la propulsión de lo que es la mandíbula. En esta representación de esta imagen de una resonancia en secuencia T1, focalizado en la ATM o articulación temporomandibular, es un corte sagital de la misma en el momento en donde la cavidad oral está cerrada. ¿Sí? Podemos ver cómo se adaptan congruentemente ambas superficies, y entre ambas podemos ver esta imagen hipointensa que corresponde al menisco y interpuesta entre lo que es la cavidad glenoidea y el cóndilo de la mandíbula. Durante la apertura vemos cómo se prolongan hacia adelante lo que es parte del cóndilo para articular con lo que es el tubérculo articular del hueso temporal, pero interpuesto entre ambas superficies vamos a encontrar lo que es el menisco interarticular, que es la posición correcta en este caso. Importante a la hora de la evaluación de la misma, si no hay una correcta propulsión o si no se interpone el menisco, puede generar problemas en el paciente. Con esta imagen vamos a comenzar a analizar un poquito lo que son los músculos. Acá ya estamos observando parte de lo que es el hueso temporal, del músculo temporal, que se va a insertar en la apófisis coronoides del maxilar inferior. Asimismo podemos observar en esta imagen lo que son los músculos pterigoideos lateral y medial. El medial va a estar conformado por un solo vientre, mientras que el lateral va a estar conformado por dos vientres. Uno se va a insertar en parte de la cara interna del cuerpo y rama de lo que es la mandíbula, mientras que los laterales se van a insertar en el borde anterior de lo que es la cápsula articular y el hueso del cóndilo del maxilar inferior, permitiendo la propulsión del mismo. En esta imagen posterior podemos ver la disposición de ambos músculos, siendo este el pterigoideo medial y los laterales en esta región relacionándose con ATM directamente. Con esta imagen le pongo para que observen las diferentes piezas dentarias. Van a ver que lo pueden encontrar numeradas o en forma de estos nombres, como primer incisivo, segundo incisivo a los lados. Podemos ver parte de lo que son los músculos, los dientes premolares y molares, que van a conformar un rol importantísimo a la hora de la masticación, y pueden observar con este ejemplo también que no solo hay una apertura y cierre de la cavidad oral, sino también hay movimientos de lateralización, lo que va a permitir una correcta preparación del bolo alimenticio. Vean con este ejemplo también la contracción de la lengua, cómo dispone ese material para que sea prensado y desgarrado, y para que permita la mezcla con lo que es la saliva
a la hora de la preparación del bolo alimenticio. Esta imagen corresponde a una radiografía, una ortopantomografía también llamada, donde observan eh, todo lo que es las piezas dentarias en una panorámica sería de las piezas dentarias y mandíbula, observando perfectamente ambos huesos maxilares arriba y la extensión de toda la mandíbula por medio de este estudio. Si recordamos el espacio masticador, que lo habíamos estudiado en los espacios del cuello, vemos en este color, representado en color violeta, y yo lo resalté en color verde, para que recordemos algunas estructuras de las cuales contiene, como es así, parte de los músculos pterygoideos, temporal y macetero por fuera, así como también el hueso, la rama del maxilar inferior. Recordemos que se va a encontrar por delante de lo que es el espacio parotidio, así como también un poco por fuera de lo que es el espacio parafaringio, y así como también el espacio carotidio. Recordemos en esta representación de corte coronal la disposición de los mismos y a la hora de localizarlo en los diferentes estudios. Estas imágenes, si recuerdan, las utilizamos para estudiar los espacios del cuello. Nuevamente observemos el espacio masticador en esta imagen que corresponde a un corte axial de macizo facial y cuello de una tomografía con filtro de partes blandas. Vean cómo se relacionan con el espacio parotidio por detrás y el parafaringio por detrás y una zona medial. Asimismo también en la resonancia, que es una corte axial, secuencia T1, de lo que es macizo facial y cuello. El espacio masticador, se observan, van a ver que los músculos tienen mejor definición con respecto a la tomografía, pero también son identificables. Vean la relación hacia adelante con el que es el espacio buccinador, y si recuerdan más por delante los músculos orbiculares y elevador del labio superior. Asimismo, en este corte coronal también de resonancia, vean que el líquido se ve más hiperintenso, más blanco, así que va a corresponder a una secuencia T2 de un corte coronal focalizado en lo que es la ATM derecha, para poner en evidencia lo que son los músculos pterigoideos laterales con su vientre superior, inferior, y lo que es el pterigoideo medial insertándose en la rama del maxilar inferior. Por fuera vamos a encontrar el macetero, y bien por encima lo que es en el número 5 hace referencia al músculo temporal. Si recordamos, el espacio masticador va a quedar representado de esta forma. Ya pasando al esófago, que habíamos nombrado también algunos puntos a tener en cuenta, como son las estructuras con las cuales se está relacionando, que van a generar impresiones en la misma. Ahí le puse en un resumen un cuadrito que hace referencia a las medidas aproximadas de lo que es el esófago, 20-24 centímetros. Recordemos que tiene una capa de epitelio estratificado plano y un tejido muscular circular interno y longitudinal externo. El tejido muscular esquelético, recordemos que se va a encontrar en el tercio superior, y el resto, el 2/3, va a ser de tejido muscular liso. Y remarcaba lo que carece de serosa, lo que permite una rápida extensión local de los tumores en las estructuras adyacentes vitales, como son en este caso la aorta, por ejemplo, la tráquea. Aquí hace referencia a las porciones intratorácicas y extratorácicas del esófago. En este corte axial, que hace referencia, que es una imagen de la Target, podemos ver y recordar parte de lo que es el espacio visceral, que contenía a la glándula tiroides, a su lóbulo derecho, izquierdo e istmo, relacionándose hacia atrás con lo que es la tráquea, pero lo que nos interesa en este caso es ver el esófago. Vean que no es un tubo real, sino virtual, solamente lo vamos a ver como un tubo cuando tiene contenido adentro. Vean la relación hacia afuera con lo que es el espacio carotidio, que ya lo estuvimos viendo. Por eso la importancia de reconocer la parte anatómica del mismo y recordar que no tiene serosa, por lo que un tumor en esta región puede ser rápidamente expansible y comprometer el resto de las estructuras. Recordemos el espacio hacia atrás peligroso y el retrofaringio más arriba. El espacio peligroso se va a dirigir va a transportarse, o lo podemos encontrar desde lo que es la base del cráneo hasta el mediastino.
Si hacemos un corte sagital viendo el lado izquierdo, podemos ver la relación que presenta el esófago con las estructuras como es parte de la tráquea y la división en los bronquiolos puentes, como así también con la cara posterior de lo que es el corazón, para terminar entrando en la cavidad abdominal y a través del cardias dentro del estómago. Esta hace referencia también a un corte sagital y vemos cómo se va relacionando con el callado aórtico, que el callado de la aorta se va a dirigir por su lado izquierdo para luego dirigirse por detrás del mismo. Vean también la relación con parte de lo que son el nervio vago también, y todas las estructuras que vamos observando, y recordemos que no tiene serosa para un futuro cuando estudiemos patología, ya que una patología en esta región puede comprometer rápidamente el resto de las estructuras. También en color azul podemos ver la vena ácigos con el callado de la misma y su relación con lo que es el esófago. Estos cortes hacen referencia a nivel de C2, de D5, D6 y L2 para que vayamos practicando con este ejemplo, para cuando veamos los cortes axiales de tomografía y resonancia. Veamos la relación que presenta el esófago con la tráquea un poco hacia adelante y hacia afuera, hacia el lado derecho en este caso. Más abajo a nivel de D5 vemos cómo se bifurca y presenta la relación que ya con el lado lateral izquierdo, con la aorta que se va a empezar a posicionar por detrás del mismo para luego el esófago terminar dentro del estómago. Y como decimos, hablando del estómago, sabemos que tiene forma de saco, es una cavidad hueca que presenta paredes. Vemos también como las rugosidades que son importantes a tener en cuenta a la hora del estudio también radiológico. Vemos cómo termina parte del esófago a través del cardias comunicándose con la cavidad del estómago. El estómago va a presentar diferentes porciones como es el fondo, el cuerpo y el antro, pero también recordemos que presenta una curvatura menor y una curvatura mayor que son necesarias evaluar en los estudios radiológicos, continuándose con lo que es a través del orificio pilórico con la primera porción del duodeno. En este corte axial medio oblicuo podemos ver cómo se relaciona lo que es el estómago, ¿sí?, con las diferentes estructuras del retroperitoneo, como es el páncreas con la cabeza, cuerpo y cola. Acá podemos observar el vaso, riñón izquierdo, riñón derecho, aorta y vena cava. Vemos y la posición del mismo, que es medio oblicua, desde arriba hacia abajo y un poco de atrás hacia adelante, para que tengamos en cuenta a la hora de cuando el paciente empieza a llenar con contraste la cavidad del estómago, donde vamos a encontrar el contraste según las posiciones del paciente. Yendo ya a la porción del duodeno, vemos que presenta una relación directa con lo que es el páncreas y los grandes vasos, los cuales se relaciona hacia atrás. Es una estructura retroperitoneal, pero hay porciones de la misma que presentan una relación casi íntima, como es la cabeza del páncreas. Es importante tener en cuenta que existe diferentes porciones del mismo, como la primera, segunda, tercera y cuarta porción. Vemos que en la segunda porción tenemos la ampolla de Vater, donde va a terminar lo que es la vía biliar para drenar dentro de la segunda porción del duodeno. Asimismo veamos que presentan unos pliegues que son circulares, parte también denominados algunos de Kerkin, que también son importantes evaluarlos a la hora del estudio radiológico. Más que nada, después, una vez que termina la cuarta porción, a través del ángulo de Treitz, vamos a observar cómo se continúa con el intestino delgado, para tener en cuenta que esto lo vamos a estudiar en las próximas clases, pero debemos saber que luego del duodeno sigue el intestino delgado a través del yeyuno. Veamos la relación que tiene el yeyuno dentro de la cavidad abdominal con lo que es el colon descendente. Y veamos la disposición que presenta la primera porción del intestino delgado, una porción en zigzag de lo que es casi longitudinal, de arriba hacia abajo, para tener en cuenta también lo que es lo que sigue, que es el ileum,
y va a tener una estructura o una disposición más en zigzag, pero más horizontal, para luego terminar en lo que es el colon ascendente. Con respecto a los contrastes que utilizamos para realizar estos estudios, vamos a utilizar dos: los positivos y negativos. Dentro de los positivos, el bario o el yodo, y de los negativos, el aire o el agua. Cuando utilicemos el bario hay que tener en cuenta de que no se absorbe por vía enteral, no debe usarse en sospecha de perforación, dado que puede provocar una peritonitis química. Hay que utilizarlo en diferentes densidades cuando vamos a evaluar la deglución, tanto en semisólidos, sólidos y líquidos. Por eso es necesario, a la hora de solicitar el estudio, que el paciente traiga un yogur o algo que se pueda mezclar con pan o con vainillitas para poder mejorar la consistencia del material. Con respecto a los contrastes iodados hidrosolubles, se utilizan preferentemente para cuando existe sospecha de perforación, dado que no va a generar lo que genera el bario, que es la peritonitis. Y vamos a utilizar contrastes negativos como aire para hacer el doble contraste, y nos ayuda mucho lo que es una sustancia efervescente basada en dióxido de carbono, que es lo que genera como burbujas y permite distender estructuras, como en este caso el esófago y el estómago. La videodeglución es el estudio gold estándar para evaluar las diferentes fases de la misma. Vamos a ir correlacionando lo que veníamos estudiando con las imágenes radiológicas, que esto corresponde a una imagen de proyección perfil de lo que es cavidad oral y orofaringe, que se realiza con el seriógrafo. El seriógrafo realiza una serie de disparos que nos permite evaluar las diferentes fases de la deglución, comenzando con la primera, donde hay contracción de los músculos de la lengua, transportando lo que es el bolo alimenticio a la orofaringe, como observamos acá, y asimismo comenzando a cerrar lo que es la nasofaringe a través de la porción blanda del paladar, ¿sí? El paladar blando. Vean cómo se empieza a cortar la faringe por la contracción de los músculos del mismo, y todavía aún se encuentra abierta lo que es la vía aérea, que no se inició todavía la segunda fase, para que en la segunda fase faringea se cerró la vía aérea a través de la epiglotis y comenzó a pasar el contraste a lo que es el esófago, comenzando la tercera fase esofágica. Asimismo, a medida que vuelve a la posición original, vemos que la faringe adopta su posición inicial, y observando finalmente que el paciente nuevamente abre la vía aérea una vez de finalizada la deglución, y en esta fase queda con doble contraste. ¿Qué quiero decir con esto? Quedó contrastada la mucosa con el bario, con el sulfato de bario, y el aire durante la respiración hace que adopte esta forma, observando la valécula o repliegue glosoepiglótico, y hacia abajo lo que es el seno piriforme, lo que hace referencia al repliegue aritenoepiglótico. Vean que quedó sin contenido de contraste la vía aérea, por lo que hubo una correcta protección con el cierre de la epiglotis y hubo pasaje correcto a lo que es el esófago. También debemos hacer una proyección en anteroposterior durante la deglución. Una vez estudiada en la proyección de perfil, es necesaria esta para poder evaluar la simetría que exista entre la faringolaringe y el pasaje de contraste durante la deglución. Veamos arriba, donde se encuentran las valéculas y los senos piriformes abajo y un poco más afuera. Arriba hace la referencia del repliegue que hace la mucosa entre lo que es la lengua, el borde posterior de la lengua, y la epiglotis. Por eso repliegue glosoepiglótico. Hacia abajo, los cartílagos aritenoides hacen el repliegue junto con lo que es la orofaringe, observándose en forma de senos piriformes, así denominados. Muy importante a la hora de tener en cuenta cuando se inicia la deglución, ya que cada uno en la fase final de la misma deben estar correctamente depuradas. Vean cómo pasa el contraste a través de orofaringe hacia esófago. No hay asimetría, no hay desniveles,
ni nada que pueda observarse en este estudio normal, ¿sí? Ya que correctamente pasa el contraste de lo que es la cavidad oral hacia esófago. Vean cómo los senos piriformes abajo y las valéculas arriba quedaron correctamente depuradas sin quedar material de contraste en las mismas, ¿sí? Aquí lo podemos ver. En esta otra imagen es más focalizada en un perfil de la misma, en la fase final de la deglución, donde queda la cavidad con doble contraste. Vean que quedó un poquitito de contraste en la valécula, así como también en el seno piriforme. Vamos a pedirle al paciente que mantenga el aire dentro de la cavidad oral de esta forma, como podemos observar, que se llama la maniobra del trompetista, aumentando el volumen de lo que es la cavidad oral, así como también la faringe, y nos permite observar mucho mejor lo que son los repliegues de la valécula, así como también los senos piriformes. También lo podemos observar en la imagen de proyección AP, cómo las valéculas y los senos están correctamente depurados. En este ejemplo de video de deglución podemos observar cómo el paciente durante el momento donde tiene el material de contraste en la cavidad oral no es cerrada completamente en el istmo de las fauces, lo que el material de contraste comienza a caer espontáneamente, empezándose a acumular en lo que es la valécula. Todavía no penetró lo que es la vía aérea, pero en las fases siguientes de deglución podemos observar cómo parte del contraste pasó a la orofaringe y de la porción inferior de faringe para pasar al esófago, pero cierta cantidad del mismo comienza a entrar en lo que es la vía aérea. Vean en este ejemplo, es un modo de ejemplo para que observen algunas patologías, pero más que nada para que las conozcan, cómo puede pasar esto y cómo lo verían alguna vez para que quede la imagen en sus mentes. Vean este ejemplo también de modo de analizar lo que es esta alteración, si se da antes, durante la deglución, así como podemos observar recién, o después de la misma, cuando quedan algunos depósitos dentro de las valéculas o los senos piriformes. El esofagograma nos permite estudiar esta estructura en forma dinámica al hacerle ingerir al paciente bario en forma líquida y después utilizando lo que es un contraste negativo como el efervescente. Recordemos descartar el riesgo de perforación para no usar varios si existe ese riesgo. Y vamos a primero ver el paciente de pie para ver que el contenido llegue a la cavidad del estómago, evaluando también la forma del mismo, ¿sí? Que tiene la forma de un tubo cuando tiene contenido. Vemos las impresiones que van a generar las estructuras con las cuales se está relacionando, como es parte del arco aórtico, el bronquio principal izquierdo y el corazón. Asimismo también hay que observar las contracciones peristálticas del esófago. Recordemos que lo habíamos estudiado en la primera clase, ya que podemos ver en un punto donde si hay alguna patología en la contracción, si es inversa o no. También hay que tener en cuenta que luego de realizar la primera fase del estudio necesitamos realizar algunos movimientos del paciente, como ponerlo lateral izquierdo para poder sacar algunas estructuras que nos permitan identificar las relaciones con las mismas, como dije recién, con el arco aórtico, el bronquio principal y el corazón. Y finalmente le vamos a dar el efervescente y un poquitito de contraste al paciente para poder llenar y distender mejor a lo que es al tubo esofágico. Veamos cómo adopta un patrón de empedrado que nosotros llamamos con el efervescente. Si nosotros vemos esta imagen sin el efervescente, es una patología que hay que estudiar. Pero recuerden, el efervescente siempre se da al final del estudio para poder distender y ver luego lo que es la parte de la mucosa. Entonces las indicaciones cuando el paciente tiene dificultad para la deglución, cuando hay dolor torácico con sospecha de hernia de hiato o un trastorno motor o enfermedad por reflujo gastroesofágico, o en una intervención quirúrgica previa reciente hay que usar contraste iodado para ver si hay alguna fuga de contraste, o antigua si hay
podemos analizar junto con el médico a cargo si vamos a utilizar el bario. Cuando hay sospecha de perforación, entonces contraste iodado. Sospecha de neoplasia esofágica también es un estudio de interés para este caso. La seriedad de esófago gastroduodenal estudia, como dice el nombre, el esófago, el estómago y duodeno, sin antes dejar de lado la primera porción de lo que es la deglución. También podemos evaluarla y es necesaria para ver si el paciente tiene la capacidad de dirigir lo que es el bolo de contraste a la porción del esófago seguida del estómago y duodeno, ya que si hay algún problema que el paciente aspire fácilmente el material de contraste, hay que suspender el estudio. En este caso vamos a observar lo que son las estructuras, como dije recién, y mucosa del esófago, las porciones y paredes de lo que es el estómago y el duodeno. Para este caso, como el estómago es una dilatación normal del sistema digestivo, necesitamos pintar sus paredes y para eso vamos a indicarle al paciente que gire sobre su mismo eje para poder pintar todas las paredes. Van a ver cómo se va a ir moviendo la camilla. Mientras tanto, observan esta imagen que el paciente contiene el contraste y lo traga, y nosotros, mientras los va tragando, vamos observando el pasaje del mismo. En este caso le hacemos tragar nuevamente a la paciente y girar sobre su lado izquierdo para liberarlo de las estructuras como es la columna y poder observar completamente las paredes de lo que es el esófago. Vean que al estar de pie el paciente va a contener todo el contraste en la región inferior por decantación. Luego, estudiado el esófago, estudiamos el estómago y es necesario que una vez que ingiera el paciente el contraste, intentar mantenerlo dentro de la cavidad del estómago mediante estas posiciones, ¿sí? Del lado izquierdo vamos a permitir que el contraste quede un tiempo más dentro del estómago para luego, una vez horizontalizada la camilla, gire sobre su eje y lograr pintar todas las paredes del estómago. Comenzando a evaluar ahora sí el estómago, en esta posición el contraste se va a encontrar principalmente lo que es en el fondo, en el fundus del mismo, y todo el contenido aéreo va a encontrarse en la región más caudal, como es en antro y cuerpo del mismo. Vean cómo se pinta la mucosa y parte del contraste ya está pasando a través del duodeno. Para lograr una correcta evaluación de todas las porciones del estómago, logramos evaluar lo que es la curvatura menor, curvatura mayor, y todo lo que es la mucosa. Recuerden los repliegues de la mucosa. Asimismo, hacemos girar del lado izquierdo con la posición de Hampstone, evaluando más eficientemente lo que es la curvatura antro y bulbo, con doble contraste. Vean el contenido de aire y parte del contraste que está pintando la mucosa, evidenciando lo que es el fondo, antro y bulbo. Y acá está la primera porción del duodeno. Con esta posición del paciente boca abajo y con la rodilla flexionada, obligamos a que el peso del estómago haga presión sobre el diafragma para poder evaluar si existe hernia de hiato, más que nada. Y asimismo logramos vaciar lo que es el antro y bulbo duodenal. Con estas posiciones intentamos observar el esfínter esofágico inferior si logra contener el material de contraste dentro del estómago, ya que con esta posición intentamos aumentar la presión del mismo, y si existe alguna patología que impida el correcto cerrado, van a observar, como en este caso, que está pasando el material de contraste. Así también, como en esta imagen, se alcanza a ver apenas aquí arriba de un estudio que se hizo, que el material de contraste está pasando a través del esfínter esofágico inferior. Asimismo se puede observar parte de la mucosa con doble contraste y parte del mismo pasando a través del duodeno al intestino proximal, al intestino delgado proximal. Con esta imagen vamos a evaluar, poniendo de pie al paciente para evaluar el duodeno. Vemos que el pasaje de contraste desde el estómago a través del píloro y primera porción, segunda, tercera y cuarta porción de duodeno. Asimismo hay que evaluar la mucosa del mismo y que no existan masas internas o intraluminales o externas que impidan el correcto pasaje del contraste, como vemos en este caso que pasó a la primera porción del intestino delgado, al yeyuno propiamente dicho. Esta es una imagen correspondiente a un paciente que vi en la semana, donde
necesitaban evaluar parte del duodeno. Se evalúa y pasa correctamente el pasaje de contraste. Vean que existen algunas imágenes radiopacas, redondas, que son correspondientes a una herida de arma de fuego, donde el paciente le resecaron el intestino y lo van a retrasitar. Por eso nos pedían este estudio para evaluar el correcto pasaje del contraste, de que esté permeable el remanente intestinal que le quedó, que era muy cortito, y vean cómo pasa el contraste hasta la ostomía, ¿sí? Lo que es estómago, primera, segunda, tercera, cuarta porción, y con el pedacito de intestino que quedó abocado a la pared a la pared del abdomen, perdón. Ya para ir finalizando la clase, les dejo acá algunos puntos de las bibliografías que hemos utilizado para realizar esta clase. Este libro está en la Facu, lo doné el año pasado, aquel que pueda tenerlo, la verdad se lo aconsejo. También les voy a subir a la clase, si es posible, que se llama Exploración Radiológica del Aparato Digestivo. Es muy interesante, habla de la parte normal, un poco de fisiología, cómo se realiza el estudio y algunas patologías, pero en los primeros 2 puntos ustedes tengan más referencia que el resto, que no van a ver patología ni todavía cómo se hace exactamente el estudio, sino más bien focalícense en la anatomía normal y cómo reconocerla desde el punto de vista radiológico. Asimismo les dejo esta página que es Desórdenes en la Deglución, que se llama, que es de Radiology Assistant. Entren, está fabulosa, está en inglés, pero recuerden que lo pueden traducir con el Chrome. Van a ver que algunas imágenes las saqué de ahí, la mayoría diría, porque es muy interesante esta página, obsérvenla, recuerden la parte patológica, que el que quiere profundizar lo puede hacer, pero no es necesario que vean patología todavía. Asimismo les dejo 2 artículos más para que chusmeen, que también están en inglés. Van a ver la fisiología más que nada de lo que es la deglución y algunas imágenes que hacen referencia a lo que es normal y patológico, así como también este está muy bueno. También les dejo esta página que es de anatomía 3D, es gratis, pueden entrar. Aprovechen a observar para entender las relaciones de las diferentes estructuras anatómicas que estamos estudiando. Y mi mail, que es cualquier duda que tengan, y si alguno alguna vez quiere rotar por el hospital, por el servicio de imágenes del hospital de Cutralcó, si alguno es de esta zona, puede acercarse o mandarme un mail y pueden rotar para ver cómo se ven las imágenes y analizar y estar con pacientes. No va a haber ningún problema. Me escriben y lo podemos programar cuando pasemos esta etapa de pandemia. Les dejo un abrazo. Adiós.